iniciativa que manda el presidente no van a aprobarla? De hecho, la postura del PAN es muy clara, ha sido firme desde el principio. Esta iniciativa es un verdadero despropósito y no la vamos a aprobar. No la vamos a aprobar. Sí, tendríamos que hablar de otra iniciativa. Ni siquiera hay opción de modificar, porque la modificación tendría que hacer otra iniciativa totalmente diferente. Esta no hay cómo ayudarla. O sea, ni con modificaciones, No, pues. la verdad es que no. Nos parece a nosotros que esto es más bien una cuestión que parece casi de carácter ideológico y que por supuesto no vamos a respaldar. No hay manera de respaldar una iniciativa que lo que pretenda es pues falsamente bajar los precios de la electricidad, que no lo van a lograr, acabar además con las empresas que producen energía a partir, y no solamente de las empresas, sino de los productores, pues digámoslo así, que generan energía a partir de fuentes renovables como el viento, el sol o el agua, y bueno, y todas las consecuencias que va a tener en la degradación, en la percepción para la inversión en nuestro país. Y todo, pues, el desabasto de energía que se va a provocar, porque la reforma propone, y además la afectación a los paneles solares, que aunque no lo quieran reconocer, ahí está, en la reforma lo dice, en la letra de la reforma dice, donde se cancelan todos los contratos en donde privados generen energía. ¿Y qué son los paneles solares si no eso también, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de cosas que se están ahí pues proponiendo, que lo único que hacen es complicar el futuro de México, no solamente en materia de generación de energía eléctrica, sino en los términos económicos. Esto podría llegar al desabasto de energía al día siguiente casi de su promulgación, porque en uno de los transitorios dice que, como normalmente dicen todas estas leyes, que a partir de la entrada en vigor quedarán pues todos sin efecto todas las legislaciones anteriores, y también dice expresamente que se cancelarán todos los contratos de generación que se haga a través de privados. Y eso, la pequeña participación del tamaño que se la quieran conceder precisamente a la iniciativa privada que hoy lo está haciendo en el marco de cómo está la legislación eléctrica en nuestro país, pues significará en esa misma proporción una ausencia de energía en nuestro país que generará pues al final de cuentas desabasto y generará por supuesto afectaciones económicas muy serias, sin contar con los litigios internacionales que ya se ha dicho por ahí que pudieran llegar a sumar. Se habla de los que pues presumen ser expertos en esto, que pueden ser sumas que alcanzarían probablemente hasta los 16,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una reforma que por lo grave, por lo profunda, pareciera que lo que no quieren es que no pase, para tratar de mantenerse ese discurso de los buenos y los malos que tanto le ha redituado al presidente, ¿no? Con respecto al pleito que se generó ayer ya con los gaseros, ¿qué opinión tiene de este nuevo conflicto, de este nuevo fierro que meten a la lumbre, también ahora con las gaseras y con pues esta violencia que ya se desbordó también? Pues es que mira, las razones de la economía y los movimientos de los precios no se pueden controlar nada más por decreto. Entonces el tema del gas es un poco eso. No se puede simplemente desconocer que hay un mercado, que el gas además, por cierto, fundamentalmente es de importación en nuestro país, que no somos autosuficientes, y pretender generar un precio tope arbitrariamente, o sea, de manera unilateral, artificial, pues no puede darse así sin que haya consecuencias. Y esto mismo, trasladando un poco al tema eléctrico, también pudiera llegar a generarse. No se puede entender si hoy las plantas que generan energía de la Comisión Federal lo hacen 2 o 3 veces más cara que las que lo hacen a partir de fuentes renovables, ¿cómo es que se pretende lograr reducir el precio? Es una mentira, se está engañando a la gente diciendo que falsamente la luz era tuya y ahora te la vamos a devolver. Eso no es así, ni va a ser así, no tiene manera hoy en día, en la actualidad que vive el mundo, que esto pueda llegar a ser realidad. Y por supuesto, las plantas que tiene Comisión Federal de Electricidad no hay forma que alcancen a poder tener la producción necesaria que requiere nuestro país. Nuestro país anda por allá del 3% de crecimiento de manera natural en demanda de más energía cada año. Eso significaría a la Comisión Federal de Electricidad que tuviera un incremento por lo menos del doble de lo que hoy tiene de presupuesto, de lo que se está planteando para el 2022. ¿De dónde va a salir? ¿A qué área le van a quitar ese dinero en el presupuesto? Hay muchas interrogantes. Por eso es que yo decía,
No hay cómo, o sea, es que no es una cosa, no es si desaparecieron la CRE, que es grave, o si incorporan la CENACE a la Comisión Federal, que es grave, es que es todo. Es que son tantas cosas que no hay cómo ayudarlos y entonces por lo pronto pues nosotros no estamos en condiciones de aprobar semejante barbaridad. Dice Monreal que se pueden ir a un parlamento abierto para escuchar a todos. ¿Qué hay que hacer, senador, entonces? Porque hay que reconocer que también la CFE fue saqueada y que mucha gente, muchos se enriquecieron sin dejarle pues al patrimonio al país. Entonces, ¿cómo arreglar ese entuerto? Nadie niega esa última parte, o sea, no, nosotros no negamos esa parte. Lo que estamos diciendo o estamos negando es que esta reforma sea la solución a ello. Eso es en lo que estamos. Y en cuanto a los parlamentos, pues estarán ellos en su posibilidad o en la disposición de convocarlos. A mí me parece que no hace falta parlamento cuando la expresión, no hay una organización que yo conozca en el país, a menos algún que no sea un área del gobierno, ni una sola, vaya, ni de los abogados, que en ese tema, pues, ¿qué tendrían que tener? En donde se puedan haber manifestado siquiera medianamente a favor. Entonces no hay prácticamente nada que discutir, lo que tendríamos que hablar es de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Senador, se habla también de que podría propiciar que hubieran demandas millonarias por alrededor de 50,000 millones de dólares. Sería impactante para la economía del país. Bueno, pues sería devastador. Devastador. O sea, si esta reforma pasa, sería una devastación de la economía en nuestro país. En esos términos lo digo y con esa profundidad lo puedo asegurar, porque acabaría con, por supuesto, todo lo que podría ser la percepción para poder invertir en nuestro país. Y no hablo de extranjeros, hablo de nacionales, por supuesto los extranjeros menos. Y a partir de ahí, bueno, pues habría la pérdida de empleos, habría estas demandas internacionales que se comenten, los arbitrajes que también vendrían de qué es lo que se tenía que pagar. Por supuesto, la pérdida de empleos que se tendrían de quienes hoy ya están generando energía en nuestro país a partir de estas fuentes de generación, a partir de fuentes renovables. Entonces, bueno, es que, insisto, un poco en la pregunta de origen, no hay cómo poder pasar esta iniciativa porque no hay de dónde asirse para decir, bueno, si le cambias esto, pues puede mejorar. Es que es tan grave, es tan mala, que lo que se necesita es, hablemos de otra cosa y veamos en todo caso, si hay temas como ese, veamos cómo se corrigen, pero esto no es la solución. Ahora, también se habla de que en el fondo la intención de López Obrador es resquebrajar esta alianza que tienen ustedes con el PAN y el PRI, y con eso sacar una ventaja electoral para las próximas elecciones. Esa es una de las hipótesis que hay, efectivamente. Dice, es tan dañina, es tan perjudicial, es tan altamente contraproducente para el país, que dice, la mandan ahí para que no pase, y entonces, o si llegara a pasar, porque pudieran decirle, oye, pues te doy esto, esto y esto, entonces poder intentar resquebrajar la alianza que se está viendo, que puede cuajar para el año 2024. Y entonces aparentar él como si fuera un gobernante demócrata y que al fin accedió a las modificaciones de la oposición, descabrajó digamos que a la alianza, y entonces, bueno, pues de cara al 24 esto por supuesto que no ayuda. Yo no creo que eso llegue a pasar porque, insisto, es tan dañina que cualquier partido en la oposición que se proponga siquiera analizar y pensar en pasar esta propuesta, le tendría un costo político de enormes consecuencias. Incluso Morena podría hasta perder por la devastación tan terrible que propiciaría para la gente, para el país, el que se aprobara una reforma. Es que al final, yo creo que en el mediano plazo esta reforma le va a terminar perjudicando al gobierno actual en este país, porque el daño económico sería tan grande, tan devastador, que por supuesto pues se inscribiría en los resultados de este gobierno y no en los que estamos en la oposición. Por lo tanto, me parece que la única salida que queda es simplemente votarla en contra, desecharla y empezar a hablar de otros temas que sí le sirvan a México y no de esto que es un verdadero despropósito. Decía ayer Marcelo que pues sí, pues puede haber gente inconforme, pero ahí están los instrumentos, las herramientas para presentar las demandas y que si se resuelve en su contra, bueno, pues pagarían. Entonces, pero ¿qué necesidad? Al final de cuentas, si hay esa posibilidad, si es tan clara porque además esta reforma en su origen echa atrás todo lo que ya ha convenido con las leyes que había vigentes. Entonces esta retroactividad, que por supuesto que va a generar demandas en contra del gobierno, eso ellos lo saben,
y como en dónde conviene eso al país o para qué conviene eso, para qué tener esos riesgos. Mejor vamos haciendo las cosas de una manera sensata y que puedan arreglar aquello que sea arreglable, porque yo no estoy diciendo que todo esté bien, no he dicho eso, pero lo que sí es que en esta reforma o en esta pretendida reforma, lo que sí puedo asegurar es que todo está mal. Oiga, senador, en cuanto al tema de las pérdidas, ¿cuál es la pérdida que se prevé en el primer año si es que llega a pasar esta reforma? Pues mira, eso es incalculable en este momento, porque lo que tendríamos que hablar es simplemente de apagones que se generarían en todo el país. Por supuesto que habría apagones, porque simplemente la Comisión Federal de Electricidad estaría mandatada por ley el no poder comprarle a otra que no fueran sus plantas. Y sus plantas no alcanzan para digamos que, darle energía a todo el país. Por lo tanto, va a generar apagones. Es muy fácil. Si necesitamos 100 y la CFE produce, vamos a decir, 80, pues esos 20 que ya no le vas a comprar porque estás impedido a comprarlos, pues van a traducirse en apagones necesariamente. Los privados producen el 50% de lo que se consume en el país, entonces no habría capacidad para satisfacer esa demanda que estaría ahí de manera inmediata. No, y mucho menos de manera inmediata, mucho menos. O sea, no habría forma. Entonces, me parece que más pareciera que tuviera lo que te decía, un cálculo político de repente, ¿no? Para poder decirle a la gente, no, pues es que mira, la oposición no quiso, nosotros queríamos devolverte la energía, hacerla más barata, cosa que no es posible, ya vemos que no es viable, y entonces mandar esto al terreno de la arena política en un debate en donde se convertiría ya en los próximos semanas o meses ya en un tema prácticamente electorero, ¿no? Porque no hay forma de poderla apoyar como está, no hay manera de que pueda prosperar, que sirva al país, bueno. Senador, ¿no están defendiendo un modelo que ya demostró en otros países que es un fracaso? La privatización que se dio en España nos tiene ahorita al borde de una crisis con precios arriba de... Lo de España tiene otras cosas, ¿eh? El gas en España tiene otra cosa que ver. ¿Perdón? Fue la privatización de la electricidad lo que llevó a eso. No, pero la situación de ahí tiene otras cosas que ver. Habría que platicar todo sobre el tema del gas, que eso es otro tema totalmente distinto a lo que se está proponiendo aquí. Lo que está funcionando aquí en México funciona en muchísimos, cientos de países del mundo y funciona bien. Lo que se está proponiendo es lo que funcionaba antes en muchos países del mundo y funcionó mal. O sea, ahí está, así de claro, esa es la historia, no hay que revisarle mucho, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, con permiso.